Bueno, ¿y qué lo dije? Me cogí, No, me agarraste no importa, tomando no agua. importa, vamos a brindar por Latinísima, por ¿y qué lo dije? Y por la prosperidad y la buena salud. Así es, y por lo bella que te estás poniendo, te me estás poniendo buena moza. como Perdón, yo decía. siempre he sido buena moza. Ok, ves que Pero que nunca ha habido un antes y un después. Si Siempre he hay un sido igual desde si que hay un nací. después, no te me pongas comiquita. Que como que no, Bueno, como esa que es mi no. apreciación Y de además, cómo no es lo buena que estoy, sino lo rica que me siento. Esa es la actitud, esa es la actitud. Entonces nada, yo aquí tomando agua Bueno, para poder, mira. El vaporón. Hoy sí tiene ganas y yo estoy estrenando camisa negra. Nunca he usado camisa negra. No, pero no, como ya en te uno de los veo. podcasts, Arsenio y tú se burlaron de mí que trae dos camisas del mismo color, blanca, que es mi color favorito. Que Digo, lo cual era cierto. Sí, es verdad, lo reconozco. Nada, igualdad entre hombre y mujer, igualdad, somos iguales, Giovanna y yo. No, eso, Giovanna Martínez Milián, Marcano Santelli. Alejandro Se le Marcano olvidó, se le Santelli. olvidó, No, edadismo. iba con el apellido. Entonces sí, porque ahora dice que no nos presentamos No, al es que los empezar. medios siempre me llaman Marcano, es verdad. Y siempre Entonces, no Alejandro. el tema de hoy lo traigo yo. ¿Por qué? Porque estuve leyendo varios comentarios, me tomé el tiempo de leer comentarios y me llamaba la atención que alguien debajo de no sé si fue de un episodio o de un fragmento del episodio, dijo que yo hablaba siempre de igualdad porque evidentemente había sido criada y crecida en un sistema comunista, que es Cuba. Entonces, Da razón, creo que sí. no, crees mal. Al igual que esa persona, crees mal. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de igualdad, de lo que significa igualdad. Y te voy a explicar, voy a ponerme así en tema de la pedagógica, la maestrica. Siempre lo explicar qué cosa es igualdad. Porque igualdad, aunque es la misma palabra, no es lo mismo según el enfoque, según el ámbito y según el sujeto de la igualdad. Por ejemplo, para el feminismo, cuando hablamos de igualdad de género. O sea, el ámbito es las relaciones personales entre hombres y mujeres a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Y por supuesto que no es lo mismo que representa para el comunismo y para el socialismo, que ni siquiera dentro del socialismo, dentro del comunismo, la palabra igualdad es lo mismo, representa lo mismo, porque para el socialismo la igualdad representa la igualdad que debe haber entre las clases sociales. Y casi siempre el ámbito es un ámbito más socioeconómico político que tiene que ver con clases sociales. Y sin embargo, para el comunismo, la igualdad es la igualdad universal, la igualdad total. Significa igualdad para todo el mundo. Aquella cosa famosa de Marx que decía algo como cada cual según sus capacidades, cada cual según sus necesidades. No recuerdo ahora muy bien. ¿Qué pasa? Que el comunismo, siento mucho decírtelo a ti también, no se ha podido lograr en ningún sistema, en ningún país. No existe. Lo tengan impuesto ni en algunos siquiera. países, nosotros, No lo tienen impuesto. Lo hablan, se reconocen comunistas, pero como sistema sigue siendo teoría gracias al universo, sigue siendo teoría, sigue siendo letra muerta. Ajá, porque una utopía, una quimera que por suerte no se ha podido llevar en ningún país, ni siquiera en la antigua URSS ni en la actual China. Claro, no existe. lo que vemos ahorita son gobiernos bananeros donde tratan de usar esa teoría, pero lo que es un sistema donde se aprovechan del ciudadano, hablando de esa presunta igualdad, pero la mejor prueba de ello es que uno ve las fotografías y cómo ellos viven y ahí no hay es que ni siquiera es socialismo porque no hay una igualdad de clases. Claro. En los sistemas donde nosotros venimos de nuestros países, que son sistemas de regímenes autoritarios, la igualdad es mentira, la igualdad es de la vidriera para afuera, porque igualdad no existe entre las clases sociales, no existe económicamente, y la igualdad es un embudo. O sea, para la élite gubernamental y militar, la igualdad es aprovecharme de todo lo que me da este país, de todos los recursos que hay aquí, y el pueblo por un tubo. Por un tubo, y además un pueblo que se come cables y un pueblo que no tiene oportunidades para nada. Esto está Pero clarísimo. bueno, seguimos hablando de igualdad. No nos vamos a meter en política, que aquí te encanta el chuchuchú de la política. Ya va, pero déjame decir, porque tú vienes, a ti te tocó vivir, yo no. En mi caso en Venezuela, yo pude vivir de la imperfección de una democracia imperfecta, pero no era una dictadura.
que ya se ha degenerado una narcotiranía, ya todo el mundo sabe este cuento, desde hace meses atrás, pero tú sí te tocó crecer en ella. Y yo siempre digo, Giovanna, que tú eres una mujer fuera de tu época, tú eres fuera de serie, sí, porque los ejemplos que yo generalmente pongo en este podcast de la esclavitud, que siempre hay esclavos o esclavas generalmente que se sublevan, yo siempre te imagino a ti, si tuvieran a mi esposa y a ti, creo que las hubieran azotado, los hubieran matado a latigazo puro en la primera que te encuentran en un... ya va, déjame terminar. Porque no he terminado. No he terminado. Espérate que me acomodo. Ponte como a tomar whisky y todo. ¿No crees que influye un poquito en tu visión del tema de igualdad, de afrontarlo, haber venido ese sistema? A ver, sigues cometiendo el mismo error. Okay. O sea, la palabra igualdad, el concepto igualdad, aunque yo venga de un sistema como el que está en Cuba, que ellos dicen ser socialistas, comunistas, marxistas, le ponen 25,000 etiquetas para justificar que es un régimen autoritario y nada más, o sea, con una élite gubernamental y una élite militar que oprime al pueblo y que es una dictadura pura y dura. Aunque nosotros vengamos ahí que sí, que yo lo entiendo, yo nací después del 59, yo nací dentro del experimento de la piedra, yo lo entiendo. Podamos tener personas como tú y como yo cierto rechazo y cierta aversión a palabras, a conceptos, a imágenes, a colores, porque puede suceder. No, de cierta manera somos víctimas de un sistema opresor y estamos traumatizados. Yo lo entiendo. Pero no creo que cuando yo hablo de igualdad es porque tenga influencia de ese sistema donde yo nací, donde yo crecí, donde me eduqué y donde se educaron casi todos los nacidos después del 59, porque en los planes de estudio eran todos similares para las escuelas, porque en Cuba, por lo menos donde yo vivía, no había escuelas privadas, todas eran escuelas públicas, escuelas que pertenecían al Estado. Entonces sí, la gente puede pensar que eso haya influido en mí para hablar de igualdad, pero es que yo no hablo de igualdad de clases, yo no hablo de igualdad universal, de eso, yo no hablo de abolir el Estado, yo no soy antisistema. Cuando yo hablo de igualdad, no pienso como los pensamientos comunistas en que vamos a eliminar la propiedad privada, de que esto vamos a empezar a vivir en comuna, todos iguales, tú sabes, la igualdad absoluta y total. Yo me refiero a la igualdad, como te expliqué, de género, a la igualdad entre hombres y mujeres, las relaciones que existen en ellos, y actualmente muchas corrientes de feminismo también incluimos las identidades de géneros diferentes que hay. Entonces, a esa igualdad yo me refiero, a que hombre, mujer y todas las identidades de género seamos iguales, o sea, igualdad y equidad política, socialmente, culturalmente, económicamente, que todos tengamos las mismas oportunidades, recursos, herramientas es muy utópico, para caminar. No, es utópico. Te pasan por el embudo, entonces todo ahí en esa diversidad hay quienes pretenden que todo el mundo sea igual y no respetan. No, es que vuelves a equivocarte. Yo no quiero que tú seas igual que mí. No, yo no hablo por otro. Yo te estoy hablando desde el feminismo. Yo te estoy hablando del feminismo que además, como todo movimiento ideológico y como todo movimiento social político, tiene muchas corrientes. Hay un feminismo marxista, socialista, no, radical no, marxista, socialista, porque el feminismo radical es otra corriente y no tiene nada que ver con ser un feminismo antihombre, con ser un feminismo de vamos a cortarle la cabeza a todos los hombres y vamos a empezar a poner república de mujeres puras, amazonas y lesbianas. No tiene nada que ver con eso. Hay un feminismo que sí es marxista y que sí es socialista. Yo lo respeto, lo he leído, o sea, porque uno tiene que tener curiosidad de mente, una mente curiosa, y yo no te puedo sentarme aquí a hablar de todos estos temas sin haberlo leído todo. Yo no puedo hablar de marxismo sin haber leído a Marx, y por lo que a mí me enseñaron o lo que yo creí que me enseñaron o lo que yo escuchaba en los eslogans, porque eso que era en Cuba, eso no era marxismo. Para nada. Y yo estoy segura que casi nadie se leyó ni el Capitán, ni el Manifiesto Comunista. Mucha gente habla de comunismo y de marxismo sin saber siquiera en qué consiste. Eso lo enseñan en la porque universidad, venimos de, pero no se leyeron los libros. Claro.
nadie se leyó los ladrillos. Eso era mentira. Y todo el mundo, no había inteligencia artificial porque si no lo metían en inteligencia artificial. Todo el mundo agarraba los resúmenes, lo que te explicaba el profesor, que muchas veces tampoco habían profesores estrellas que se lo habían leído y te lo explicaban a su manera, a como le dictaba el único partido, por lo menos en mi caso, en mi experiencia vivida que hay en ese país, a como eran las ordenanzas o ni me acuerdo cómo se llaman esas cosas, las directrices que te daba el partido. O sea, ni siquiera era porque venía con un estudio de convencimiento personal del profesor. Exactamente, o que lo estudió no, ni tan siquiera. Entonces, sí, fuimos educados cacareando, repitiendo como loros, esto es comunismo, esto es socialismo, y nos hemos traumatizado. Yo lo entiendo, yo también lo he pasado. Cuando yo llegué por primera vez a este país, yo venía azorada con todo, estaba empezando a vivir una experiencia totalmente diferente a la que yo viví desde que yo nací, porque yo te dije, yo soy nacida después de 59. Yo entiendo que podamos tener esos traumas, que podamos tener esa aversión, ese rechazo a palabras, a conceptos, a imágenes, a colores, porque hay gente que hasta que rechaza el rojo, porque asocia el rojo con el comunismo. Los colores, los colores son se usan como símbolos, igual que se usan mucha simbología, claro, pero no necesariamente el comunismo se ha apropiado de colores, ni el socialismo está apropiado de colores. Entonces sí es bueno aclarar, cuando yo hablo de igualdad, cuando hablo de equidad, hablo desde el feminismo, hablo de la igualdad de género. Claro, y nosotros hemos discutido mucho de estos podcasts, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, los privilegios, todo eso lo hemos analizado a lo largo de estos podcasts, que además les agradecemos que nos acompañen y que los dije, porque es chévere, y nosotros hemos aprendido, yo también bastante, sobre todo desde el punto de vista feminista, ¿no? Porque uno tiene otro concepto, y yo soy bastante conservador, y lo reconozco. Cuando te hacía el comentario del embudo, es que veo, fíjate, que hay movimientos, igual de este lado, ¿no? Es decir, que es el pensamiento como único en el que si tú no eres correcto, el rechazo, nosotros haciendo estas plataformas, tú ves que si tú tienes un concepto, la gente inmediatamente, porque es que no pienso igual que mí, es malo, te condenan, te critican, te ofenden. Hay una radicalización en el pensamiento, que a mí, como a ti has señalado, que te preocupa que estamos como devolviéndonos, creo que en vez de esta diversidad, pluralidad de universo que estamos viviendo, donde ya nosotros somos los humanos, pero también hay máquinas, hay inteligencia artificial, estamos cada vez más condenados y condenando lo que no te gusta. ¿Sabes? No sé yo pienso que yo soy muy partidaria de lo que está dentro es afuera. Y muchas personas tienen tiranías por dentro, tienen tiranía de pensamiento y tienen tiranía de no solamente de pensamiento, sino también de acción. Estoy de acuerdo completamente. Y cuando tú empiezas a excluir cualquier persona, ya sea por pensamiento, por ideología, por creencia, por género, por orientación sexual, cuando tú empiezas a excluir cualquier persona, tú solamente no eres una persona radical, sino también eres un tirano, porque eso es lo que nos enseñan las tiranías. Por ejemplo, en el caso de Cuba se enseñaba con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, todo lo que no comulga conmigo, con el discurso oficial, no pertenece a esto y no es bueno, es malo. Yo sí soy de la opinión de que uno tiene que escuchar a los demás, porque lo hemos hablado. No creo que somos minoría, yo conozco a muchas personas que piensan como yo. O sea, tenemos que escuchar a los demás, tenemos que tratar de ser empáticos con los demás, caminar en los zapatos de los demás, y lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Porque tú difieras de mí, porque tú tengas una creencia diferente a la mía, porque tú tengas una ideología diferente a la mía, no significa que yo pierda lo esencial. Es que tú eres una persona con derechos humanos básicos, con una persona con una vida, con una historia, y sobre todo hay valores que yo pienso que son valores universales, que no importa que tú seas bueno, malo, regular en cuanto a ideología o la etiqueta que tú le pongas a la ideología. Hay valores universales que lo tiene todo el mundo, o sea, o todas las personas que tienen esa valores. Y las personas buenas o malas, o las personas que hacen lo correcto, no lo correcto, están en todos lados. No importa el color, no importa la raza, no importa la orientación sexual, no importa el género, no importa la ideología, no importa la creencia, la espiritualidad. Buenos y malos están en todos lados. Eso es totalmente cierto, pero fíjate, no me deja de angustiar porque un ejemplo básico, ¿no? Estos programas que yo hago de debate toda la noche en mi canal de YouTube, a las 9 de la noche, Marcano en Vivo.
Pues para hacerme la cuñita, síganme y suscríbanse también, así como pero primero a que lo dije podcast. Fíjate, anoche tuve una entrevista, lo estaba comentando aquí con el equipo de Latinísima, de una muchacha que no me imaginé, le invité, que era, yo le llamo María Corina Lover, que es aquellas personas que ciegamente siguen un liderazgo. No es del régimen, pero también hablando del tirano que uno lleva por dentro. En todo el desarrollo de la entrevista tenía un consultor de seguridad y estaba yo. Cuando yo empecé a ver la defensa de la muchacha, me decía, el liderazgo de esta persona ha sido coherente, le fuimos desmontando la estructura de la coherencia con hechos incoherentes. El primero de ellos, ir a un sistema cuando lo criticó durante años, votar en tiranía, que el resultado era lo que se obtuvo el 28 de julio del 2024. Yo me debatí como persona y como profesional durante toda la hora cómo tragarme aquel sapo frío de que esa muchacha estaba defendiendo con pasión, casi que con su vida, a una líder o un liderazgo. Entonces dije, bueno, tengo que tranquilizarme, me sacaba de cámara, te estoy explicando lo que yo sentía, me sacaba de cámara para poder hacer muecas y entonces yo decía, también tengo un tirano por dentro, porque entonces así como critico a la gente, yo también me he convertido claro, tengo la capacidad porque yo no te estoy invitando a ti a mi programa para ofenderte. Claro. A menos que tú me faltes el respeto, no, te trago viva, te vomito, te digiero con los jugos gástricos y te vomito. Pero si hay respeto, entonces ahí es donde tú hablas de valores, pero es que todos llevamos un tiranito por dentro. Es decir, pero claro, yo pienso entonces yo creo que la igualdad es una utopía. No, la igualdad no es una utopía. La igualdad no es una utopía y ojo, cuando yo te hablo de igualdad, vuelvo y repito, lo hago desde el feminismo. No lo hago como un movimiento ideológico o sociopolítico o económico, para nada. Nada que ver, porque la palabra igualdad es diferente según el ámbito, según el enfoque, según el sujeto, tú sabes. No pienso, por lo menos en el feminismo, lo que yo he leído, lo que yo he escuchado, lo que yo he aprendido, no pienso que sea una utopía, porque además lo hablamos tú y yo un día. Estábamos en cámara, creo que en tu podcast, en tu transmisión en vivo, y yo te dije, tú no quieres la igualdad para hombres y para mujeres, tú no quieres que, por ejemplo, yo tenga el mismo acceso a los recursos, a las oportunidades, a las herramientas que tú tienes como hombre, que yo tenga los mismos privilegios que tú tienes como hombre blanco heterosexual. Tú no lo quieres para tu esposa, para tu hija, entonces tú eres feminista. Si lo vemos de esa manera, blanco-negro, de patria o muerte, como nos enseñaron en Cuba, tú eres feminista. Y soy feminista, lo ¿te das cuenta? No liberal y extremo, es que el feminismo a lo que aspira es eso, a la igualdad de género, y a la igualdad también de las nuevas identidades de género, donde todos tengamos el acceso tanto igualitario como equitativo a todas las oportunidades. O sea, que tú por ser blanco, macho, heterosexual, no tenga un rol de élite, de un rol principal, un rol de liderazgo, un rol de patriarca en mi vida ni en la vida social, en que empecemos a destruir todos esos estereotipos, todos esos roles de género tan rígidos que nos han enseñado, que empecemos a destruir políticas, tanto políticas como empecemos a políticas legales, políticas económicas, políticas sociales, políticas culturales que durante años y siglos nos han dicho y nos han impuesto el rol y el estereotipo de que tú eres diferente a mí porque eres hombre. Y en tu caso, cuando empiezan las intersecciones, porque eres macho, porque eres blanco, porque eres académico, o sea, los privilegios, que ya hablaremos de eso, o creo que ya hablamos, ya ni sé ni sé ya por qué episodio vamos. Entonces, a esa igualdad yo me refiero. Y cuando la gente habla de igualdad, lo mezcla todo. Entonces mezcla pera con manzana y tienen un ajiaco ahí ideológico que no saben para dónde ir. Entonces nadie se escucha. Claro, porque nadie tampoco tiene la curiosidad de leer y investigar y de razonar. Porque todo es mediático y todo es a través ahora de redes sociales sin preparación. Las redes sociales ahora cualquier persona habla y te da un tutorial. Entonces hay gente que se lo come. Fíjate que hay gente que hace cositas que parecen tontas, sin mi respeto, porque yo creo que todo es importante, todo lo que está haciendo la gente. No solo política, que es lo que hago yo. Pero entonces empiezan y tú los escuchas y aquí no hay profundidad.
Pero entonces cuando le ves la cuenta, 500,000 personas. Porque las personas no escuchan a los demás. Yo pienso que las personas se escuchan a ellos mismos. Y sí, es muy rico y es muy cómodo estar en una zona de confort perenne donde todo el mundo a tu alrededor opine como tú, donde todo el mundo a tu alrededor piense como tú, donde todo el mundo a tu alrededor accione como tú. Pero yo siempre pienso, y aquí sí voy a sacar mi experiencia de cubana, viviendo dentro del experimento ese de Castro, donde yo sí pienso que cuando nos uniformamos, ya eso no es democracia. Cuando tú quieres que todo el mundo piense como tú, cuando tú quieres que todo el mundo vista como tú, cuando tú quieres que todo el mundo sea como tú, ya eso no es democracia. No estás siendo inclusivo, no permites la diversidad. Ya hablamos, creo, también de la tolerancia. A mí no me gusta la tolerancia, porque la tolerancia es como, no me lo voy a tragar porque no me queda más remedio. No. Vamos a hablar de aceptación. Cuando tú no aceptas que hay allá afuera diferencias y hay diversidad, entonces tú también eres un tirano, claro. Tú también eres un dictador. A lo mejor no lo quieres reconocer, pero tú también estás discriminando. Y lo siento mucho, pero es discriminación. Por eso es que te digo que ahí entra el tema respeto. Respeto en el marco también de valores, que son los más ricos. A mí me fastidia enormemente que piensen igual que yo. Me encanta diferir, por llevarte la contraria, pero claro, compartir. Pero entonces te hablo de la educación, porque es donde se demuestra que la sociedad no está como preparada para esa inclusión y la tolerancia, o no te gusta la palabra, ¿no? La aceptación. La aceptación. Porque entonces yo te digo algo, oye, qué rico, Giovanna, mira tú en este podcast 2 veces me has dicho que estoy equivocado, porque yo me tengo que arrechar contigo porque me dijiste que estoy equivocado. Yo te estoy escuchando, a lo largo de la explicación me he dado cuenta que sí, mi concepto está equivocado, pero eso no es capaz de hacerlo todo el mundo. Pero entonces como tú tienes cierto carácter, yo sí soy un tipo explosivo, tengo la mecha corta, pero doy oportunidad a, es decir, yo no estoy cerrado, porque a mí me han educado, me he preparado, tengo años preparándome y sé que en los medios todo el mundo piensa diferente, sé que un público piensa diferente, sé que dentro de mi entorno personal piensa diferente, pero es que veo que a la gente le falta como educación. No, es que mi madre siempre dice, y voy a decir una mala palabra, ya saben que yo, aunque sea mal hablar, de la cámara hacia afuera, acá no me gusta ser mal hablar, pero mi madre siempre dice que las opiniones son como el culo, cada uno tiene uno, y totalmente diferente. Entonces yo pienso que todos tenemos diferentes opiniones, nadie tiene la verdad absoluta de nada, y lo que yo pensaba cuando tenía 15 años, a fuerza no lo puedo estar pensando cuando tengo 55 ahora. Y si lo sigo pensando de esa manera, siento decirte que sigues siendo una persona rígida, que no te has adaptado a los cambios, que como decía abuelito Darwin, vas a perecer, claro. porque no evolucionas y las sociedades cambian, las culturas cambian, los sistemas cambian y el pensamiento del siglo XVIII ya no es el pensamiento del siglo XXI. No, y además con eso uno lo va comprobando con la generación. Te lo comenté antes de entrar en este podcast, venía hablando con mi hermana que vive en Venezuela, ¿no? Y estábamos hablando de la educación. Mis sobrinos son más pequeños y yo me he dado cuenta como uno, como persona, ha ido evolucionando. Yo era una persona, soy bastante intransigente, ¿sabes? Cuando una cosa no me gusta, es decir, no la puedo tolerar. Es decir, te la tengo que expresar. Pero me he dado cuenta que con el paso del padre, ahora camino rumbo a ser abuelo, empiezas como a darte cuenta que cambiaste. Y claro. Cambiaste porque el mundo ha cambiado. Entonces ya no es lo mismo, yo no me puedo imponer ni siquiera en mi entorno cercano, entonces tampoco en la sociedad cercana. Tengo que hacer y mantenerme firme en lo que yo creo, en la medida de lo posible que no me haga daño y que no le haga daño al entorno. Son ejercicios que yo mismo voy haciendo. Sí, claro, ¿sabes? Porque además hay valores que son universales y las libertades individuales, no, las libertades individuales y los derechos, todos, yo siempre digo, vienen en un contenedor, pero los deberes, las responsabilidades y los compromisos son dos contenedores que vienen amarrados a ese contenedor de libertad y de derechos. Y entonces la gente siempre se olvida que esos dos contenedores existen. Y entonces decimos, voy a decir lo que me da la real gana. Sí, usted puede decir lo que le da la real gana, siempre y cuando esa real gana no afecte al de al lado, o no afecte a un grupo, o no afecte a una comunidad. No es ir pisando huevo constantemente, tú sabes, pero sí es ser una persona justa. Y la justicia es
que todos, ante los derechos humanos, todos somos los derechos básicos, los tenemos para todos. Somos primero seres humanos, personas, y después todo lo demás que usted le quiera poner, hombre, mujer, no binario, gay, lesbiana, lo que usted le quiera poner por ahí para abajo, la etnia, la raza, la clase social, económica. Y cuando yo hablo de igualdad, no estoy diciendo vamos a abolir todo esto, no vamos a meterlo todo en el mismo saco, porque hay que ver, como dije, hay que ver el ámbito, hay que ver el eje central de esa ideología, hay que ver el sujeto, hay que ver muchas cosas. Y también otra cosa que yo siempre digo, hay que caminar mundo, hay que conocer otras realidades, hay que escuchar otras realidades, otras personas. Todo eso te alimenta, hay que leer, hay que vivir 4D. Las redes sociales tienen un algoritmo que tú lo vas adaptando y llega un momento que al tercer día tú nada más que ves lo que tú quieres ver, porque el algoritmo se ha diseñado para eso. No te da la diversidad, no te da diversidad de pensamiento, no te da diversidad de puntos de vista, de ideas, y eso para mí como persona es un retroceso, es quedarme ahí encharcada todo el tiempo, plantada, sin poder evolucionar. Y lo que yo pensaba, yo siempre pongo el ejemplo, por mi crianza y por el entorno donde yo me movía, que era un entorno muy patriarcal, muy machista, muy de familia tradicional, mamá, papá, nené, todo eso. Claro que yo le hacía rechazo a otras orientaciones sexuales. Yo soy heterosexual, en mi entorno todo el mundo era heterosexual, y la homosexualidad era como, ¡ay, el coco! Ya viene el coco. Y entonces uno le hace rechazo porque es lo que en donde uno se crió. Pero después yo salí de mi hogar, yo salí de mi familia, y aunque eso a mí me sirvió como una herramienta para seguir caminando, yo empecé a conocer otro mundo. Yo estudié arte, empecé a conocer muchas personas homosexuales, muchas personas y que hoy todavía siguen siendo amigos y amigas mías, y empecé a valorarlas, empecé a escucharlas, y mi mente cambió. Esa Giovanna que era homofóbica en su adolescencia, con 55 años, tiene muchas amistades que son y no, por favor, no es como chiste, porque además lo hacen como chiste. No, yo no soy homofóbica porque tengo un amigo gay. No. Mi mente varió porque conocí otras personas, conocí sus experiencias de vida, conocí sus historias, y me empecé a abrir a esas otras historias. A mí me pasó, para que no se nos, porque ya tenemos que ir despidiendo el podcast. Susana Tadei, saludamos en el Ay, Susana y Betty, saludos, yo las amo. Yo hice una serie de trabajo por un canal aquí público, que no era PBS, ya no recuerdo el nombre, donde trabajé mucho con el tema de las lesbianas, los transgéneros, y Susana me ayudó muchísimo con contactos, ¿no? Ella es una pareja gay, ella es venezolana y ella es cubana. Y resulta que a través de ese trabajo incluso llevé a mi hija Guillermina, estaba niña, a una grabación de la historia de una transgénero, y yo haciendo esos trabajos aprendí tanto de la comunidad, que aprendí. Después me invitaron a una presentación, yo le digo, Giovanna, mi esposa me iba matando, llena de transgénero, gay, lesbiana, y mi discurso, que no lo preparé, fue, señores, debo agradecerle porque yo hasta hace poco los rechazaba a todos. Claro. Casi que yo pensé que me iban a tirar huevos y tomates, pero aprendí, no son diferentes a nosotros. Y mientras tu vida no me afecte a mí, ni tú me obligas. Y no incites ni a la violencia, ni a la discriminación, ni al odio. Vamos a escuchar tu discurso, ¿por qué no lo vamos a escuchar? Inclusión y respeto. Y detrás de cada persona, yo siempre digo, detrás de cada persona hay una historia de vida. Hay una madre, un padre, o dos padres o dos madres, hay una familia. Esa persona es hijo de o hija de, esa persona es papá o mamá de, esa persona tiene familia, tiene toda una comunidad. O sea, hay un ser humano detrás de cada uno. Ese caso no puedo dar el nombre, me marcó la vida, porque era un hombre que esperaba que su mamá a los 5 años de edad, me conmovió y todavía me sigue conmoviendo, esperaba que en su casa se durmieran para ella poder ir al baño a los 5 años de edad, pintarse como una niña y jugar que era una niña. Es decir, durísimo. Yo decía, esto no es es un cuerpo de verdad tapado en un forro que no le corresponde, y entendí eso. Nada, inclusión, educación. No, hoy
hoy debo decir que Marcano hoy, orgullosa de él. Orgullosa de él porque me ha conmovido con un tema que yo sé que para él es muy fuerte por su conservadurismo y su enseñanza católica. Así es, por eso nada, soy feminista también, pero no soy radical como además que me puso 200. Voy a tener que hacer un podcast nada más que para explicar las corrientes de feminismo. Que el feminismo radical no es antihombre. Tiempo y están esperando por nosotros. Dios mío. Me puso hoy 200. El primero, equivocado 0. El otro 0. Di, ¿por dónde estamos? Dale, por favor. Para nada, porque ya se terminó el tiempo. Nos vemos la semana que viene y que lo dije. Gracias a todos, gracias a Latinísima y síganos a todos. Ok, estamos por Roku, por Fai, por Latinísima aplicación, por latinísima.net, por Euforia, Dilo y por nuestro canal de YouTube. Bye.